Señores, afilen su Twitter, ¿no? Afilen ya sus preguntas, ¿no? Aprovechen, porque ya llegó, ya está aquí con nosotros Rafael Vela, fiscal coordinador del equipo especial Lavallato. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias Muy por la buenos días. invitación. Pues Muchas muchas gracias gracias. por venir. Muy Gracias a gentil. ustedes. Empecemos conversando, doctor, con algo que nos dejó cierta sensación de preocupación esta semana, cuando usted decía a los medios de que el equipo especial Lavallato corre riesgo la seguridad de cada uno de sus integrantes, sobre todo luego de conocer esta información que fue propalada respecto a conversaciones de Alan García con su entorno, y en el que justamente se refería a la situación de su colega, el doctor José Domingo Pérez. Sí, hay mucha crispación en los ánimos, tal vez, de quienes no pueden ser capaces de distinguir entre lo que es una cuestión de carácter técnico, legal, procesal, y lo que son, en general, las vocaciones de seguimiento a personajes de muy alto perfil, generalmente políticos, que confunden tal vez lo que es la distinción de nuestro trabajo con estas pasiones propias de la política. Nosotros no somos políticos, nosotros somos técnicos y como tal sometemos siempre nuestros requerimientos a la judicialidad, es decir, el Poder Judicial es quien finalmente decide si nuestros pedidos son razonables y son exigibles. Entonces, en esa medida sí es cierto de que los fiscales están permanentemente en riesgo físico, en el sentido de que no solamente desde el punto de vista de la operatividad, en los allanamientos, en las respuestas que pueden existir de los investigados, sino también en esta especie de portátiles que se trasladan por las afueras de las audiencias o que ahora han estilado ya a hacer una especie de plantones. A nosotros nos resta evidentemente la tranquilidad necesaria para hacer nuestro trabajo, pero también nos genera que permanentemente la violencia verbal sea interpretada ya no solamente hacia nosotros, sino también hacia las familias. El episodio del señor García es un episodio dentro de conversaciones que se dieron en el contexto de lo previo al aceleramiento procesal de su condición de investigado y que desde el punto de vista de lo que corresponde a de forma alguna poder dejar de interpretar lo aparatoso que podía haber sido el resultado, también nos puede llevar que si una persona puede llegar a incluso privarse de la vida, pueda privar de la vida también a otra persona, ¿no? Que era lo que se había revelado dentro de los chats en probabilidad. De hecho, el señor García, las imágenes así lo revelan, baja con un revólver y verifica quién es el fiscal que estaba ejecutando la decisión judicial. No ve al señor Pérez y vuelve a subir raudamente y luego, bueno, pasan los acontecimientos que ya son de público conocimiento, ¿no? Ahora, fiscal Vela, como usted menciona, ustedes tienen que ver hechos concretos, ¿no es cierto? Gracias. Y sin duda los temas políticos hacen ruido a la hora de trabajar, porque claro, cada quien tiene su propio interés y eso es real, ¿no? Sobre todo cuando se quiere obstruir o no ciertos casos. Eso lo hemos visto claramente en los últimos meses. Sin embargo, ¿en qué medida estos chats publicados últimamente ayudan o no ayudan a este proceso? Porque de alguna manera el caso Alan García sigue en trámite, ¿no es cierto? Como parte de... Es decir, el señor García tiene la acción penal extinguida por muerte. Okay. Sin embargo, el caso dentro del cual se investigaba el señor García es un caso de organización criminal, en donde superviven los componentes de la organización y los casos en sí mismo que tienen que ser averiguados en su verdad. Eso puede tocar también a una persona que no está viva. Sin embargo, desde el punto de vista de la repercusión penal directamente contra el señor García no tendría un efecto, digamos, directo, porque a un muerto no se le puede criminalizar. Sin embargo, la legislación ahora tiene una nueva figura que se llama la figura de la extinción de dominio. Antes se llamaba la pérdida de dominio, ¿no? Ha sufrido una modificación ajustando la ley desde el punto de vista de las necesidades que tenemos de romper la espalda financiera de las organizaciones criminales, no obstante que incluso alguno de sus componentes puede haber muerto. Entonces aquí hay dos cuestiones en paralelo. Una es la investigación que supervive, en donde quedan personas que eventualmente tienen que ser también investigadas y sobre las cuales se decidirá su situación jurídica en un debido proceso. Y por otro lado es el destino de los bienes, que también tiene un proceso paralelo
dentro del cual fiscalías altamente especializadas, hay un subsistema ahora en el Ministerio Público dedicado exclusivamente a ver los procesos de extinción de dominio, y en el Poder Judicial hay jueces especializados en extinción de dominio. Entonces, la aparición de estos chats normalmente está asociada a la parte procesal, es decir, hay intereses procesales, por un lado de defensa tal vez, y por otro lado también de revelar desde el punto de vista estratégico cuál sería la consecuencia respecto al destino de estos bienes. Traducción, romper espaldas financieras, que me gusta ese término, digámoslo así para hacerlo más claro. El temor podría ser que estos investigados o los destinos de los bienes, es decir, estén en parte en la familia, y por eso sería este susto en la familia o conocidos o el entorno. Entonces, ese sería el temor por el cual podrían estar saliendo los chats. Sí, porque el proceso de extinción de dominio existe. Es decir, es un proceso que garantiza también un procedimiento para quienes pueden estar involucrados. Es decir, hay un ejercicio de defensa también de las personas que puedan verse involucradas, personas que detentan propiedad de los bienes o posesión de los bienes. Entonces, en esa medida, evidentemente sí, el proceso de extinción de dominio ha avanzado también notablemente porque de cualquier forma, como usted comprenderá, son casos que no pueden disociarse de las investigaciones de carácter penal. Ok, pero lo que voy es, ¿a sus hijos? Sí, ¿A en su realidad pareja? así es. Okay. O a cualquier persona que pueda encontrarse alguna vinculación entre los hechos investigados y la propiedad o posesión de algún bien específico. Y de allí podemos deducir, doctor, este chat entre la señora Chessman y Barata y la respuesta que dan su entorno señalando que el arma letal es lo último que se dispara y si se quema ahora no tendremos que disparar después. La oportunidad de la revelación de estas conversaciones tiene que ver seguramente con una estrategia de carácter procesal. Por eso al inicio de mi respuesta, desde nuestra interpretación como Ministerio Público, se trata de una especie de defensa mediatizada también, ¿no? En el sentido de hacer públicas conversaciones que en principio son conversaciones cuyo conocimiento del Ministerio Público tiene que estar sometido en principio a labores periciales, porque como usted comprenderá, no es solamente el hecho de que uno presente una evidencia, sino claro, que la evidencia sea materia también de una contrastación para que pueda ser fidedigna. Entonces, nada de eso ha sucedido de esa forma. Sin embargo, hay algunos otros procedimientos de carácter reservado, derivados de los acuerdos de colaboración eficaz o de aspirantes a colaboradores eficaces que también han aportado información relevante. Y la otra consideración que creo que es importante es establecer también la temporalidad de estos acontecimientos. Formalmente, el señor Jorge Barata ha declarado ya para el Ministerio Público, su declaración es la que consta dentro de los procedimientos de cooperación internacional, de tal manera que todas estas incidencias previas a su declaración tienen que interpretarse desde lo formal, es decir, desde lo que finalmente declaró el señor Barata. Claro, pero ahí está el tema de donde quiere agarrarse la defensa de Alan García, digámoslo así, ¿no? Porque, claro, todo esto ha pasado en un tiempo un poco raro. La declaración de Barata específicamente sobre el caso Alan García se da luego de que él se suicida. Es correcto, así es. Es decir, luego del chat que tiene con una viuda que le reclama. Efectivamente. Y que le puede haber movido todo. Luego también se sabe de la intervención de Erasmo Reina, ¿no es cierto?, que lo graba y hace mediático una conversación que parece presión, ¿no? Y ya hay dos presiones que le digan, tienes que decir, o no tienes que decir si es que le diste o no. Y el cuestionamiento de defensa es, ¿por qué la Procuraduría o los fiscales no le preguntan directamente a Barata? ¿Tú le entregaste dinero a Alan García? ¿Tú sabías que era para ti? ¿Tú sabías que era para tu campaña? Es decir, ese cuestionamiento, ¿por qué no hubo una pregunta directa? No, mire, lo que sucede es que la técnica de interrogación está vinculada a quienes tienen que ser investigados. Es decir, el caso del señor García resultaba evidente de que al haberse suicidado tenía que extinguirse la acción penal y estaríamos exactamente ante seguramente el comentario de por qué se preguntó específicamente con el señor García cuando el señor García no tenía la condición de investigado. Es decir, en otras palabras, desde la perspectiva de carácter técnico de qué cosa es objeto de interrogación
y que tiene que centrar también el objeto de la diligencia. Se hicieron todas las preguntas necesarias en el sentido de que la investigación estaba orientada a una organización criminal y efectivamente a todas las personas que se han develado codinomes se les hizo preguntas específicas al señor Barata, además se le respondió, está claramente determinada cuáles eran sus respuestas y desde esa perspectiva nosotros más bien incorporamos información muy valiosa que nos hace reconocer que lo que eran hipótesis de investigación se han ido claramente comprobando. El señor Barata ha sido categórico en sus declaraciones. Es su verdad, ciertamente, puede contrastarse con la de otros. Pueden haber matices siempre en la declaración de un aspirante a colaborador eficaz o de un colaborador eficaz ya controlado como es el señor Jorge Barata. El señor Barata ha sido muy claro en sus respuestas, ha establecido una vinculación con el señor García, pero desde el punto de vista de la técnica de interrogación, hacer una pregunta específica con relación al señor García fue evaluada por parte del fiscal José Domingo Pérez y en esa orientación, justamente porque podía tratarse también de decir que por qué se sigue preguntando por el señor García, si el señor García está muerto y es una violación a su memoria, etcétera. Porque evidentemente sí, el señor García al momento de morir no tuvo una sentencia condenatoria, por tanto, el señor García le supervive su condición su presunción de inocencia. Desde esa perspectiva. Eso no quiere decir de que no se puedan iniciar procesos de extinción de dominio, como claramente la ley lo determina. A propósito de extinción de dominio, ¿cuántas propiedades tiene Langarcía? ¿Se conoce, se sabe? Mire, yo eso sí no lo puedo revelar. Comprenderá que hay una estrategia de parte de la fiscal que se encarga del proceso de extinción de dominio. Esa estrategia tiene que ver no solamente con bienes que se sepan, sean de su conocimiento, sino hay también información de carácter reservado. Ya. En Perú y en extranjero. Bueno, en general sí. En general hay una asociación de alianzas estratégicas con las unidades de cooperación internacional de diferentes países que suministran la información, incluso también de las unidades de inteligencia financiera que tienen una vinculación permanente a nivel internacional a través del grupo Egmont, sí, por supuesto. Se entrega información, esa información tiene que ser procesada por parte del fiscal, hay alguna que es utilitaria, la otra puede ser hasta discriminada, orientada en el sentido de que hay muchos derechos de carácter personal en los que nosotros tenemos que tener mucha prudencia y cuidado para no menoscabar el patrimonio personal de gente que no tiene necesariamente una relación directa, ¿no? Claro, pero menoscabar siguiendo sus palabras, la propiedad de otras personas, el temor de la familia es que precisamente pierdan sus propiedades. Por eso es una posibilidad como consecuencia jurídica del procedimiento. Sí, o sea, están en riesgo. Sí. Están en riesgo. En riesgo desde el punto de vista de una respuesta abstracta, si usted me entiende, porque nosotros en general, yo como coordinador no puedo tampoco adelantar hipótesis de investigación, sin embargo, sí en el Ministerio Público se garantiza el debido proceso y como tal, la consecuencia de cualquier proceso de extinción de dominio puede determinar que la propiedad de un bien que se presume tenga un origen ilícito pueda eventualmente revertir en diferentes modos a favor del Estado. La última información que se ha sabido es de la confirmación por parte de César Atala de entrega de dinero a Alan García. Al menos IDL lo publicó ayer. Bueno, el periodismo de investigación tiene un rol muy importante, pero nosotros comentamos siempre sobre la base de lo que la ley nos permite. Pero hay procedimientos... Responde, entiendo, a documentos que han sido logrados. Hay procedimientos que están en camino, algunos son de público conocimiento, otros tienen un carácter aún reservado, y efectivamente dentro de las declaraciones sí se puede comentar, porque esto además ha sido ya objeto incluso de debate judicial en audiencias, de una serie de elementos probatorios, de que efectivamente estamos ante una modalidad que se empleó para poder hacer entrega de ese dinero al señor Alan García desde la declaración de quien está involucrado en los hechos directamente como investigado, ese señor Atala y su hijo, ¿no? Yendo hacia todas estas últimas informaciones, Luis Nava, dentro de los testimoniales, Luis Nava, papá, dentro de los testimoniales que ha dado, también habla de esta relación de Alan García con Yehude Simón y del financiamiento incluso hasta para la cuota inicial de una casa a fin de que Simón
acepte ser presidente del Consejo de Ministros. El señor Nava está aportando información que tiene que ser objeto de contrastación, de corroboración. Como tal, el doctor José Domingo Pérez Gómez, que es el encargado de la investigación, al dicho de aportado a la Fiscalía le corresponde su procedimiento de corroboración y como tal luego ya estratégicamente puede ser objeto del uso correspondiente. El doctor Pérez creo que en audiencia ha explicado todo lo que corresponde a la utilidad de esos testimonios que se vienen dando y al momento procesal que tiene el señor Simos. De hecho, el día de hoy continúa la audiencia de prisión preventiva contra él y contra el señor Salazar, a pedido del Ministerio Público, y nosotros esperamos, porque resulta necesario, que se declare fundado ese requerimiento. Ahora, es el mismo caso con dos casos distintos, ¿no es cierto? Digamos, Nava y Atala recibieron dinero para las campañas o qué sé yo, para Alan García. En el caso de Yehude Simón, también supuestamente sus colaboradores o los que trabajaban con él en el gobierno regional recibieron dinero para la campaña. La semana pasada estuvimos con su hijo y justamente el abogado defensor y decían que efectivamente él, Yehude Simón, no sabía, que es el mismo argumento obviamente de la defensa de Alan García. ¿Cómo se establece? ¿No es cierto? Porque eso es, ¿cómo se establece efectivamente que esta persona que dice que no sabía que sus colaboradores estaban haciendo cosas turbias, en su caso, se puede probar? Bueno, por supuesto, de diferentes formas. La investigación para llegar a este punto tiene una actividad proactiva muy seria de parte del Ministerio Público. Por ejemplo, en el caso del señor Simos, esto tal vez no sea de público conocimiento, pero el Ministerio Público, a través de los requerimientos del doctor José Domingo Pérez Gómez y el doctor Walter Villanueva, que están encargados de investigar este caso, tuvo un equipo a dedicación exclusiva en la ciudad de Chiclayo durante aproximadamente 15 días. Toda esa evidencia que se trabaja bajo criterios también de cierta estrategia también de convencionalidad respecto a cómo es que eventualmente un poco de silencio contribuye también a la eficiencia del desarrollo de estos actos de investigación, luego se tiene que compatibilizar con las declaraciones. La declaración del señor Jorge Barata, que ya había revelado que se había pagado dinero al señor Simons a través del señor Salazar y de otra persona que ya ha fallecido, a partir del develamiento de codinomes y de rutas de trazabilidad de dinero que se aportaron también del sistema Drowsys y MyWebDay, se pudo ir construyendo una historia que es la que corresponde luego a entender en la etapa en la que nos encontramos que es una de sospecha grave, que es la que justifica una prisión preventiva. Ahora sabemos de que, por declaración de su propio coimputado, que es el señor Salazar, de que efectivamente eso sucedió. Es decir, ya no solamente estamos ante una hipótesis de comprobaciones que puedan ser inferencias lógicas deductivas, porque ahora ya no hay videos, ya no hay recibos firmados, la sofisticación incluso de la clandestinidad y de los procedimientos de esta naturaleza hace que lo que nosotros trabajemos siempre es a base de prueba indiciaria. Pero en este caso en particular, ya sabemos que a la declaración de Barata le ha correspondido la del señor Salazar, que es su coimputado, nada menos. Y el señor Salazar ha admitido haber recibido dinero de Jorge Barata en cantidades clandestinas, ocultas, en dinero en efectivo, que es una modalidad. Eso por un lado. Por otro lado, el señor Simos era funcionario público. El señor Simos recibe dinero en su condición de funcionario público para reelegirse. Y el señor Simos tiene una relación clara con un proveedor ganador de una licitación. Es un caso bastante parecido al de la señora Susana Villarán, que dentro de su privación de libertad se discutieron también todas estas condiciones, dentro de las cuales la empresa Odebrecht ya sabemos que establecía modalidades de pago, porque las cuestiones relacionadas con los contratos y las concesiones no son de un único momento, sino que tienen también proyecciones permanentes en su ejecución. Así la defensa diga que él no firmó, que él no la vio, que él solamente era el encargado de fiscalizar y que corra el proyecto porque lo vio por inversión en otra gestión. Lo que sucede es que todos escudan siempre en la formalidad su grado de participación activa dentro de los procesos de licitación. Es decir, puede ser que exista un comité de licitación,
pero detrás de ese comité de licitación hay personas de facto que en principio tienen un nivel de dependencia porque ellos los eligieron, ¿no? como miembros de ese comité. Entonces, lo que está detrás es lo que nosotros investigamos y la proyección luego de las llamadas conquistas que decían estas empresas corruptas, porque a la conquista le correspondía también la ejecución de una serie de aspectos de carácter técnico en donde el precio de la licitación, el monto a pagar, incluso podía llegar hasta 10 veces su valor. Entonces, tan importante era la conquista como la ejecución. Y en estos procedimientos, el dinero tenía que ver con un compromiso, con la voluntad de que la administración pública esté supeditada a los requerimientos y favorabilidad de las empresas. ¿Está comprobado el número de propiedades de J.D. Symons? Porque ese era uno de los argumentos ayer de los hijos del ex gobernador a la salida del Palacio de Justicia, ¿no? Que habían para ellos errores, que J.D. Symons no tiene el número de propiedades que se argumenta en la denuncia. Mire, yo diría que eso es bastante relativo, ¿no? Porque que el señor Symons en este momento no tenga una condición económica boyante los tuits de los hijos, y ¿no? superlativa no tiene nada que ver con que el hecho de que haya delinquido en el año 2006, ¿no? Entonces aquí estamos ante hechos circunstanciados en un espacio de temporalidad. Es decir, estamos en un momento dentro del cual el señor Symons puede haber recibido ese dinero, incorporar ese dinero a su patrimonio o no, es otra circunstancia que es objeto de investigación, porque el dinero se recibía también y se gastaba en parte en las campañas. Pero evidentemente nosotros no podemos descartar la hipótesis de que parte de ese dinero también se incorporaba al patrimonio personal del señor Symons. Eso es lo que vamos a seguir investigando activamente, pero desde el punto de vista de la relevancia jurídica, el hecho de que él haya podido percibir ese dinero para nosotros materializa las hipótesis de investigación. Luego, si usted me permite, si finalmente incluso el dinero mal habido es dilapidado, es usado de forma incorrecta o es en fin, multiplicado en productividad, eso es un hecho que ya corresponde más bien a fases agotadas del delito, ¿no? ¿Les ha caído mal la decisión del Poder Judicial de cambiar la orden de detención preventiva de Luis Castañeda Locio, ahora con detención domiciliaria? Ya desde la perspectiva de la crítica a las resoluciones judiciales que nosotros también podemos tener, evidentemente se trata de un resultado diferente al que pedimos y al que fuimos amparados en una primera instancia por parte del propio Poder Judicial. Pero esto es parte de la garantía de pluralidad de instancia. Nosotros estamos sometidos a la legalidad y esto puede pasar. Sí nos permite criticar de que tal vez hayan algunos aspectos valorativos que hayan establecido diferencias con otros casos. Eso es lo que a nosotros sí nos obliga necesariamente a criticar, porque en este caso en particular, en el caso del señor Castañeda Locio, yo creo que públicamente se ha visto que su estado de salud no era deteriorado. Es más, en su alocución tuvo mucha energía, mucha emoción, ¿no? Criticó a muchas personas, incluso quiso establecer hasta diferencias, ¿no? Porque el sistema carcelario pues tiene una serie de vicisitudes propias de lo que sufre cualquier persona privada de su libertad, y él quiso establecer una distinción de su propia condición. Entonces, todo ello sí nos permite criticar de que el estado de salud nunca fue objeto de una discusión en donde la opinión del Ministerio Público a través del Instituto de Medicina Legal debió haber sido objeto de consulta. Pero eso nunca pasó. ¿No hubo consulta? No hubo consulta. En realidad solamente se valoraron los informes que aportó el señor Castañeda Locio a través de su defensa. Entonces, eso sí nos hace que nosotros no estemos, ¿por qué no se le pidió al INPE? Conformes con la decisión. ¿Por qué no se le pidió al INPE? Porque en los procesos de esta naturaleza, es decir, las prisiones preventivas son actos sumariales. Tienen muy poco tiempo dentro del cual se discuten todas estas circunstancias. Entonces, dentro de la propia litigación son plazos muy breves y esto generalmente debe ser objeto de una auditoría. ¿Por qué? Porque la defensa del investigado entrega documentación que es objeto de historias clínicas. Ok, pero han sido rigurosos con otros personajes. Así es. ¿No es cierto? Esa distinción es la que nosotros criticamos. ¿Con ¿no? quiénes han sido más rigurosos, por ejemplo? No, mire, el señor Villanueva, por ejemplo, ¿no? El señor Villanueva, el caso del señor Kuczynski sí fue diferente, ¿no? Pues ahí hubo una circunstancia, el señor Kuczynski estaba en la unidad de cuidados intensivos
cuando fue objeto de la audiencia. Pero ha ido a votar, ¿ah? Está bien. Bueno, sí, eso ha sido con posterioridad. Y eso es lo que nosotros hemos defendido también, ¿no? De que muchas veces los investigados súbitamente se enferman cuando existe un pedido de prisión preventiva. Y eso es lo que nosotros criticamos, porque el patrón de comportamiento genera un precedente también desde la perspectiva de la judicialidad. Entonces ahora todos se van a enfermar. Todos se han enfermado. Y de hecho ha sucedido. Se han hasta operado. Porque buscan, exactamente, buscan tener condiciones de cierta inequidad y desigualdad a partir de cumplir las restricciones propias dentro de sus domicilios. Pero ya tienen un precedente, el caso Castañeda, y de ahí pudieran justamente tomarse, ¿no? O sea, por eso nosotros criticamos esa decisión, tenemos que respetarla como corresponde dentro del ejercicio de la judicialidad, porque el Poder Judicial finalmente decide. Nosotros litigamos activamente y eso me lleva a una reflexión que creo que resulta pertinente ante su pregunta. Nosotros estamos sometidos a la judicialidad y no siempre nos dan la razón. De tal manera que cuando en un debido proceso nos sometemos a las reglas de lo que corresponde al sistema de oralidad, de audiencias y decisiones judiciales, en algunas circunstancias los jueces libremente no nos dan la razón. Y nosotros también tenemos que respetar ello. Por eso quise enfatizar mi respuesta dentro del ejercicio de la crítica a las resoluciones judiciales, pero eso no quiere decir que no las respetemos. Se trata finalmente de un criterio de parte del Poder Judicial en el que no estamos de acuerdo. Ahora, sobre el tema del arbitraje internacional, teníamos que llegar ahí de todas maneras, ¿no? Se trabajó tanto sobre el tema de la colaboración eficaz y eso precisamente está haciendo... El arbitraje lo que está haciendo es justamente interrogar, ¿no es cierto?, y crear suspicacias sobre el trabajo de la Fiscalía respecto al tema Odebrecht. Mire, yo le diría que hay un uso oportunista de la información en el sentido de que nosotros pues enfrentamos a múltiples personajes de muy alto perfil que tienen además una defensa mediática muy bien organizada. Se extraña que los fiscales hablemos, pero no se extraña cuando los abogados defienden también sus posiciones. Nosotros reclamamos también ese mismo espacio, porque somos parte dentro de una investigación de esta naturaleza. Entonces, cuando suceden este tipo de circunstancias, esa información se tergiversa y trata de ser usada en favor de quienes buscan socavar las bases de un acuerdo de colaboración eficaz, que tiene una naturaleza jurídica determinada y que ha sido objeto de una aprobación de parte del Poder Judicial del Perú. Entonces, cuando ha sucedido este asunto de la decisión de los acreedores de la empresa Odebrecht de demandar al Estado peruano, hay una serie de aspectos de carácter técnico que van en cuerdas separadas, es decir, que van desde el punto de vista de pretensiones accesorias, diferenciadas claramente de lo que es el acuerdo de colaboración eficaz, que de hecho continúa en ejecución. Nosotros viajamos a Brasil el día de mañana a cumplir diligencias y el día de ayer, déjeme decirle que ya se completó toda la entrega del sistema Drausis y MyWebDay de todas las rutas del dinero completas en todo lo que figura dentro de ese sistema. De tal manera que la colaboración eficaz no se ha interrumpido, pese a que seguramente quienes sufren las consecuencias del uso de esa información quisieran que no exista un acuerdo de colaboración. Ya tenemos toda la información. Ya está toda la información entregada el día de ayer. Con codinomes incluidos. Toda la información que figura dentro del sistema Drausis y MyWebDay. ¿Cuántos codinomes tenemos? Bueno, son muchos. Yo no puedo revelar exactamente. Más de un centenar. No son muchos codinomes. Por lo que sucede es que la modalidad de cómo esto se va revelando es que nuevamente al dicho del colaborador eficaz le corresponde el sustento documental de corroboración. Entonces, eso ha sido un problema en determinado momento porque había una deuda millonaria con la empresa que proveía los servicios de búsqueda del servidor. Ahora que esa deuda no existe, se han entregado todas las informaciones conforme al compromiso que existía y a las obligaciones del colaborador eficaz. Entonces, ahora que tenemos la información y tenemos a los colaboradores, que son los únicos que pueden decodificar, porque solamente puede decodificar un seudónimo quien lo puso, ¿no? Entonces, si me permite solamente para complementar la respuesta de lo que había sido lo anterior, en el caso del acuerdo de colaboración eficaz, nosotros siempre estamos del lado de la defensa jurídica del Estado, no ahora. Nosotros tenemos meses coordinando con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado ante el CIADI.
Esto tal vez no se replica porque hay un cierto grado de confidencialidad también en la estrategia de defensa, porque esa es la instrucción que nos ha dado el Consejo de Defensa Jurídica ante el CIADI. Entonces, nosotros estamos permanentemente coordinando y dando información al Consejo de Defensa Jurídica ante el CIADI para que la posición de defensa del Estado peruano sea absolutamente sólida. Nosotros estamos permanentemente en contacto con el señor Ampuero, que es quien dirige un consejo, es por supuesto un consejo en el que hay muchas voluntades, pero es nuestro enlace a raíz del caso Enagás, que es un caso anterior a Odebrecht. Entonces, desde ese punto de vista, todos nuestros procedimientos que están vinculados a las investigaciones de carácter penal son de conocimiento de la defensa jurídica del Estado. Ahora, cuando usted dice que hay distintas voluntades, eso implica que dieron ustedes un consejo, hablaron, porque aquí está un nombre que lo estamos olvidando, que es el procurador, el ex procurador Sí. Jorge Ramírez, ¿no es cierto? Así como él tenía, porque es el enlace, digamos, entre Fiscalía y entre el Estado, es el defensor del Estado, finalmente. Todos los datos lo tenían ustedes, Así ¿no es es. cierto? Ustedes sabían perfectamente que Odebrecht no quería ir al arbitraje porque obviamente quería negociar estos plazos, ¿no es cierto?, para recuperar sus tubos, venderlos y tener la plata para pagar lo que tenía que pagar, ¿no? Parte de la reparación civil. Pero usted habla de voluntades, es decir, ¿había voluntades de ir de todas maneras al arbitraje por parte del Estado peruano? Mire, nosotros tenemos que tener mucha prudencia en el comentario porque hemos Sin duda. recibido esas instrucciones del Consejo de Defensa Jurídica ante el CIADI. Es decir, nosotros no podemos tampoco revelar cuando se nos preguntaba, ¿no? Y esto sí creo que resulta pertinente, porque se nos preguntaba por qué nosotros no dijimos nada Ajá. desde los finales del mes de diciembre hasta que se supo, y que se supo además por una publicación en un portal del CIADI, ¿no? ¿Por qué nosotros no dijimos nada? Porque nosotros teníamos instrucciones de no decir nada. Nosotros hemos estado en permanente contacto con la defensa jurídica del Estado ante el CIADI. ¿De la Procuraduría o del En propio general, CIADI? directamente. ¿De dónde venía también. esa disposición? La disposición viene del Consejo de Defensa Jurídica del Estado ante el CIADI, porque esa instrucción fue la que nosotros hemos recibido, de mantener estricta confidencialidad de este tipo de procedimientos, porque hay también otros aspectos de carácter técnico que no son dirigidos ni por el procurador Jorge Ramírez, ni por el Ministerio Público, que se llama el trato directo, es decir, esta voluntad previa El Ministerio de Economía. exactamente, esta voluntad previa de que las partes puedan perfectamente sentarse y evitar ir al CIADI a través de una solución negocial. Pero eso es un asunto que no nos corresponde a nosotros. Sin embargo, es incuestionable el hecho de que la turbulencia que produce un hecho paralelo al acuerdo de colaboración eficaz motivaba también nuestra preocupación, como era evidente, porque nosotros sabíamos de que todas las personas investigadas iban a tratar de socavar las bases del acuerdo por un hecho que es ajeno al Ministerio Público, que es ajeno directamente a lo que corresponden a los intereses de la colaboración eficaz que está en plena ejecución. ¿Funcionó esa consulta directa? ¿Funcionó Mire, esa...? Mire, yo no he tenido ningún grado de participación directa en ese tipo de reuniones. Yo lo único que puedo decir es que todos mostraron la voluntad que correspondía profesionalmente a un asunto que tiene muchas aristas, que es un tema técnico, pero que también transversalmente podía, desde el punto de vista de la turbulencia de lo que produce, también generar un ruido que no es conveniente para el proceso de colaboración eficaz. Entonces, solamente para responderle su pregunta, nosotros hemos reivindicado desde nuestra perspectiva como equipo especial la participación del procurador Jorge Ramírez. Nosotros, desde nuestra interpretación, el procurador Jorge Ramírez siempre actuó de manera profesional, siempre mantuvo los canales de información correspondientes y actuó con honorabilidad desde nuestra perspectiva. Ha sido siempre un valioso aliado estratégico, de la misma manera que resulta ahora la participación de la procuradora Silvana Carrión. Eso que es quería una- preguntarle, ¿el trabajo va bien encaminado Sí, con ella? por supuesto. La doctora Carrión es una persona profesional, honorable, es una persona que además conoce a profundidad todos los casos. Nosotros hemos lamentado la salida del señor Ramírez por lo que le he expresado, porque consideramos de que siempre actuó correctamente desde el punto de vista de lo que ha sido el acuerdo de colaboración eficaz. Pero la doctora la doctora Silvana Carrión es una persona que reúne todo el perfil necesario para continuar con esa tarea.
Además, que conoce exhaustivamente todo el desarrollo de las investigaciones y que desde el punto de vista de sus autonomías, porque alguna vez hemos discrepado, pero esa discrepancia no nos puede llevar a considerar de que ella no tenga las calidades personales y profesionales para el ejercicio de esa tarea tan importante. Nadie lo duda, pero tienen el compromiso y el respaldo del Ejecutivo. Porque claro, se puede decir que son poderes totalmente independientes, pero políticamente es importante el respaldo, ¿no? Sí. Y no necesariamente lo han tenido siempre. Así es. Por algunas declaraciones que luego se dicen son independientes como opiniones y qué sé yo, pero que de alguna manera han hecho ruido también. Sí, nosotros siempre tenemos que criticar eso, porque de hecho hay que siempre interpretar las declaraciones de un funcionario público de alto nivel desde su incapacidad de poderse desvincular de su investidura. Cuando el señor presidente constitucional de la República dirige un mensaje o da algunas palabras en alguna entrevista, no se desvincula de su condición de presidente de la República. Es decir, no puede ser que en un momento diga yo soy un ciudadano de a pie y en un momento diga yo soy un presidente constitucional de la República. ¿Sienten que les mueve el piso? Y le puedo comentar en la misma medida cuando, por ejemplo, un fiscal supremo declara entrometiéndose dentro de las investigaciones, violando sus deberes, porque uno de ellos es respetar la autonomía fiscal, y lo hace como si fuera un ciudadano que critica algo libremente. Entonces, de la misma manera, nosotros reclamamos siempre, coherentemente, de que las opiniones de quienes ejercen función pública del muy alto nivel deben estar siempre gobernadas por la prudencia, por la circunstancia y por sus deberes funcionales. Entonces, nosotros cuando hemos en algún momento hecho algún comentario respecto a lo que se pueda declarar, es porque efectivamente no se trata de cualquier persona, se trata de alguien que eventualmente tiene poder, que tiene influencia y que sin duda alguna no contribuye desde el punto de vista de lo que son las competencias delegadas, es decir, porque si yo tengo un procurador del Estado es porque confío en su servicio profesional y que estoy representado de acuerdo a esas funcionalidades. Pero luego, si con mi declaración quito un respaldo de contenido incluso técnico, me parece que siempre va a resultar eso inapropiado, porque no se conoce el día a día y no se conoce lo que existe detrás de una negociación altamente compleja. Doctor Vela, se había anunciado ya para marzo o abril la formalización de las primeras denuncias, iniciar los procesos judiciales. Las acusaciones. Sí, las acusaciones. ¿Tenemos ya alguna novedad sobre el tema? Mire, hay algunas verdades que tienen ya un correlato de judicialidad. ¿Humala? Humala, el caso del señor Humala está en control de acusación desde hace varios meses. Es decir, es una acusación ya presentada que nosotros estimamos que está en el control final. Es decir, el caso del señor Humala debería estar ya en juicio oral, o sea, en la última etapa, en los próximos 2 meses. ¿Hay demora en este control de acusación por parte del Poder Judicial? Sí, hay muchísima demora, pero quisiera ser enfático en lo siguiente. No porque no exista voluntad de los jueces. Tenemos un grave problema de burocratización porque los señores jueces de una corte altamente especializada, como es la Corte Penal Nacional, no tienen dedicación exclusiva al caso Lavajato. Es decir, así como ven el caso Lavajato, tiene que ver un caso de tráfico ilícito de drogas o de corrupción de funcionarios. O sea, no hay dedicación exclusiva. No hay dedicación exclusiva. ¿Debería? Entonces, me parece que es un momento para repensar o que tengan dedicación exclusiva o que el Poder Judicial, bueno, en su autonomía como poder del Estado y su independencia, pueda también valorar la posibilidad de que existan más jueces. O hay dedicación exclusiva, o hay más jueces, o ambas cosas, porque de hecho nosotros nos consta que los señores jueces en la Corte Penal Nacional trabajan sábados, domingos, no tienen feriados, tienen, creo que un sacrificio enorme desde el punto de vista de su vida personal incluso, y eso también puede redundar en la calidad del servicio. Entonces, lo que nosotros pedimos con todo respeto, como usuarios del sistema, porque el Ministerio Público finalmente es parte, es que se plantee en este momento, considerando de que hay varias acusaciones que van a ir arribando ya progresivamente. ¿Cuál será la segunda? Ya existe el caso del Metro de Lima, tiene casi un año esperando el control, ¿no? Luego viene el caso de Coteva, que también es un caso que tiene una relación directa. El caso Interoceánica está con un pedido excepcional que ha sido aprobado por 3 meses debido a la complejidad de unas pericias. Por un lado, eso es un caso que también está concluyendo.
Y así como ese caso, hay otros que están en proceso como el de la señora Fujimori. El caso de la señora Fujimori tiene una particularidad, que es una verdad ya judicial, porque la decisión de declarar fundada la prisión preventiva de la señora Fujimori estableció para el señor juez un plazo perentorio de finalización de la investigación, porque para calcular los 15 meses que dio de prisión preventiva, hizo también un pronóstico de cuánto debe durar la investigación. Y ahí nos dijo de que antes del mes de mayo la investigación tiene que concluir. Como el Ministerio Público no impugnó esa resolución, entonces nosotros estamos conformes y tenemos que supeditarnos a ese plazo. Entonces, el caso de la señora Fujimori deberá concluir también dentro de ese plazo. ¿Cuáles son los delitos probados para Keiko Fujimori? Se lo pregunto porque usted de refilón mencionó a Tomás Gálvez, y Tomás Gálvez sí cuestiona el tema del pitufeo, el tema del lavado de activos y qué sé yo, ¿no es cierto? Que ha sido tomado por algunos sectores precisamente para cuestionar. Bueno, mire, eso es una violación flagrante de sus deberes Sin como duda, fiscal pero, supremo, claro, porque el señor Gálvez en principio sabe de que los fiscales tienen autonomía para plantear sus tesis, o sea, para plantear la estructura de sus casos y sus imputaciones. Por más que él trate de simpatizar con la defensa de los investigados, porque seguramente debe interpretar que de esa manera va a tener algún nivel de protección, como lo tuvo en el Congreso anterior. Entonces, lo que hace el señor Gálvez es una falta muy grave desde el punto de vista de los deberes de un magistrado, porque él es parte del Ministerio Público. Entonces, sus opiniones, reitero, no son las de un jurista académico que se dice ser, sino las de un fiscal supremo en ejercicio. Y él sabe que tiene que respetar la autonomía fiscal, por un lado. Por otro lado, el señor Gálvez tiene gravísimos cargos contra él en el caso de la pertenencia a la organización Cuellos Blancos. Incluso él tiene un impedimento de salida al que se ha allanado. Es una persona que no se encuentra conforme con los cargos, lo litiga. Ok, pero su argumentación. Sí, entonces, cuando nosotros investigamos no podemos establecer conclusiones previas, porque todavía hay una investigación. Contra la señora Fujimori hay graves casos de pertenencia a organización criminal, agravada al lavado de activos, ¿no? En fin, hay una serie de cuestiones relacionadas con las rendiciones de cuentas ante la OMPE que son falsas, ¿no? En general, es un caso que yo no podría tampoco definirlo porque no me corresponde, porque yo no soy el fiscal que lo investiga. Sin embargo, es un caso que tiene, creo que una abundancia probatoria que nos lleva a establecer no solo una sospecha grave, sino que ya estamos ante la posibilidad de formular cargos de acusación. Gracias, doctor. Nos queda todavía mucho tema. Ahora esperemos un segundo capítulo de entrevista. Bueno, les agradezco más bien por la oportunidad. Muy Esperamos, gentil. entonces. Muchas gracias.